Es común cuando escucho a Bach que me emocione tanto que me da por pensar que la música de este compositor es lo mejor que le ha pasado al mundo. La belleza es un privilegio universal. Yo no sé si sea lo mejor que le ha pasado al mundo. A mí me sigue, ¿me entiendes? Un compositor lo valoro por cuánto puedo oír sus obras cumbre muchas veces. El aire sobre la cuerda de sol, por ejemplo, de Bach. La tocata y fuga en re menor para órgano. Como me puede pasar con, no sé, Killer Queen de Queen. Todas las proporciones guardadas, pero lo puedo oír 1000 veces. Puedo oír Something o Hey Jude o Let It Be millones de veces, probablemente en todas las semanas de mi vida desde que salieron esas canciones, en algún momento de la semana las oí. Puedo oír Evolve The Warning todos los días, y creo que probablemente lo estoy oyendo todos los días porque veo a la gente que reacciona a The Warning, porque me divierte muchísimo ver a la gente que descubre esta banda. Puedo oír The Logical Song de Supertramp constantemente. Ese es, y puedo oír, por supuesto, la séptima y la quinta y la novena de Beethoven y su concierto para violín todas las semanas. Y de Bach puedo oír el doble concierto para 2 violines y orquesta. Pues de niño lo oía yo casi diario. Ese es mi mecanismo de detectar si un compositor me llega o no me llega. Bach es de los que más me llega. Yo me acuerdo, fíjate, cuando andábamos en la música latinoamericana y en el rock y toda esta onda, pero luego hacíamos sesiones para oír el clavecín bien temperado en discos que tenía una amiga en su casa, interpretados por la polaca Wanda Landowska, que todavía si la oyes es brutal la mujer, es absolutamente maravillosa, interpretando a Bach. Y hacíamos sesiones te vas a oír hora y media del clavecín bien temperado de Bach. Y era un verdadero gusto, y sigue siendo un gusto oír esas piezas. Yo creo que la belleza, no sé si sea, creo que es un privilegio universal. Creo que para decir que cosas como Bach o algunas cosas de los Beatles, o algunas cosas de Rush, o algunas cosas de Beethoven, de Mozart, de Bach, no te gustan, se requiere un cierto nivel de postureo. Es decir, es más una posición intelectual que una posición emocional. Pero igual no es cierto, y hay gente que es absolutamente inmune a la emoción de la música. Pobrecitos.